Me da muchísimo gusto saludarte, querido Jorge Romero, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Con gusto de estar contigo. Jorge, decía el bloque pasado que es relevante lo que haga Banco de México en el manejo de las tasas, que es su herramienta fundamental. Sin embargo, son fundamentales que se tomen medidas adicionales para combatir la inflación. La inflación no está disminuyendo en México, la inflación de alimentos está en los 2 dígitos. El PASIC y sus versiones renovadas han tenido un impacto muy poco. Entonces se tienen que tomar medidas, pero desde la racionalidad económica. Ustedes en Acción Nacional, ¿cómo lo ven? Mira, coincidimos 100% contigo, David. De hecho, hoy es un día, a nuestro juicio, importante porque hoy como PAN, las diputadas y los diputados del PAN presentamos un paquete, una iniciativa con muchos puntos, precisamente al respecto de este tema que tú mencionas, que es la inflación. Decirte, David, primero, que esta es una iniciativa en pro de la gente, para ayudarle a la gente, a la que más lo necesita, que es la que menos recursos tiene, porque es a la que más le pega que suba el huevo, que suba la leche, que suba la tortilla, que eso es la inflación. O sea, dejar claro que es una iniciativa no para pegarle al presidente, no para hacerlos enojar, no para estar, perdón la palabra, de grillos. Es una iniciativa que le ofrecemos también a la mayoría de la Cámara para que la lean, siquiera la conozcan. A ver, Jorge, pero aquí el presidente y su grupo son particularmente duros en decir todo es en contra, todo es un complot, y que además dicen algo que yo honestamente no comparto, es que estamos viviendo tiempos políticos. Yo creo que a la señora que no le alcanza para comprar huevos, al señor que cada vez le cuesta más trabajo conseguir cumplir la despensa, le vale, voy a hablar muy claro, madre los tiempos políticos. Lo que le interesa Claro, es cómo es es muy mejor sencillo. proveedor de él y de su familia. Claro, mira, por eso nosotros, insisto con esta primera idea, lo que queremos es con esta iniciativa ayudar. Ojalá y la mayoría en la Cámara pueda escuchar, antes de criticar, antes de mandar todo al basurero, pueda escuchar las ideas de los que no pensamos igual que ellos. En fin, mira, ¿en qué consiste esta? Yo sé que tu auditorio es conocedor, mi querido David, pero para decirlo y dejarlo claro, la inflación, como evidentemente sé que tú sabes, es el que con el mismo monto de dinero que tú tengas, por el paso del tiempo tú ya puedas comprar menos cosas. Así Sí. de simple. Si por poner cualquier ejemplo, el huevo costaba 10 pesos, la tortilla costaba 10 pesos y la leche costaba 10 pesos, pues con 90 pesos la hacías. Ahora, si los dos primeros productos cuestan 50, ya no la haces con esos 100 pesos, ya no pudiste comprar el tercer producto. Esa es la inflación en la descripción más sencilla y más simple que hay. Y a este gobierno le interesa mucho decir que es culpa del planeta, ¿no? Que se pelearon Rusia con Ucrania, que a Estados Unidos le está yendo Que mal. era una inflación importada por el COVID. A ver, seamos francos. O sea, lo decimos y además con base en los números de este gobierno. Esta inflación se está dando entre muchas otras cosas, pero particularmente, y son números de este gobierno, David, porque lo que más ha disminuido es la inversión productiva en este país. Estamos exactamente en los mismos números que en el 2015 en inversión productiva. Es decir, me refiero a inversión para producir leche, para producir huevo, para producir maíz. Y cuando baja la producción de lo que consume la gente, aumenta evidentemente la demanda. Y si disminuye la oferta y sube la demanda, sube el precio. Eso cualquier economista lo dice en el primer semestre. Y eso es lo que está provocando básicamente la inflación en México. ¿Por qué? Porque así como hay países que le dan de su Producto Interno Bruto prácticamente el 20% de la inversión productiva, nosotros estamos en niveles que prácticamente nunca se habían visto en los últimos 50 años. A este gobierno no le interesa invertir en producir los bienes de la canasta. Y como tú bien decías, este gobierno de la 4T hizo su PASIC. Para la gente que no lo sabe, es el programa de austeridad o de apoyo, es el programa contra la inflación y la carestía. Nada más que
Este fue un programa para tratar de controlar los precios, para tratar de que no subiera el precio de la tortilla. Y por una vía neoliberal que es con formadores de mercado. Sí, O sea, es a través de formadores de mercado. exactamente. Y tan no ha funcionado ese programa, David, que de los 24 productos que quisieron proteger, esos 24 productos son los que más han subido en precio. O sea, a los que más querían congelarle su precio, son los que más han venido subiendo. Y para la gente que nos escucha, proponer tres ejemplos, solo tres ejemplos. Voy a comparar diciembre del 2018 con diciembre del 2022. El aceite estaba a 39 pesos el litro en el 18, ahora está a 76 pesos. El azúcar estaba a 37 pesos, ahora está a 65 pesos. El huevo estaba a 27 pesos, ahora está a 44 pesos. A la gente ya no le alcanza. ¿De qué sirve que el gobierno les regale dinero si ese dinero cada vez alcanza para menos? O que aumenten el salario mínimo, si lo importante es qué tan remunerador es el salario. Jorge, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que están poniendo sobre la mesa? Tres cosas le llamamos paquete de emergencia contra la inflación. Tiene muchos detallitos, pero voy a decir lo esencial. Nosotros lo que estamos proponiendo primero son estímulos fiscales para los que producen los productos de la canasta básica. Es decir, que le ayudemos en su carga tributaria a quien produce leche, a quien produce huevo, a quien produce tortilla, a quien produce aceite. Esto va directo a la producción de los que producen la canasta básica, por un lado. Por el otro, nosotros estamos proponiendo un subsidio, así le llamamos, a la gente que sea trabajadora formal, en el sector formal, que ganen menos del equivalente a 3 salarios mínimos, para que les podamos dar un apoyo mediante una transferencia a una tarjeta electrónica en donde lo único que se pueda consumir, comprar, David, sean los productos inflados de la canasta básica. O sea, no es regalarles dinero para ver en qué se lo gastan. Es darles una tarjeta para que puedan comprar exclusivamente, insisto, tortilla, huevo, aceite, limón, aguacate, en fin, los productos de la inflación. Y también estamos promoviendo, insisto, son muchas cosas, pero esta tercera primordial es que en periodos ya establecidos como el que estamos viviendo, de una inflación superior al 7%, haya para el sector más necesitado una disminución de por lo menos el 20% en la tarifa eléctrica. Pero si te das cuenta, David, lo que estamos proponiendo es directamente a productos de la canasta básica. Es decir, tanto a quienes los produzcan como a los más necesitados que lo consuman, y también a un subsidio directo del gobierno para la tarifa eléctrica, que si bien no es comestible, pues es un producto de primerísima necesidad. Es un producto de primera necesidad, punto. Y que no se diga que estamos nosotros diciendo tonterías a lo menso, ¿de dónde va a salir todo este dinero? A ver, nosotros estamos proponiendo que sea literalmente la creación de un fondo para la contingencia inflacionaria. Mira, este gobierno se encargó de destruir los famosos fideicomisos, que eran en pocas palabras fondos para temas en específico. ¿Por qué? Porque Morena y la 4T se dedicó a demonizar estos fideicomisos, que eran guardaditos malditos. A ver, yo a tu público le quiero decir, había un fideicomiso, por ejemplo, para tratar desastres naturales, David, porque los desastres naturales no los puedes prever. Entonces lo que había era un fondo para por si había un desastre natural. Y no tienes la capacidad para responder. Lo estamos viendo en Turquía. Hoy el presidente Erdogan, que es duro y es controlador y todo, hoy se disculpó diciendo que no habían reaccionado bien en los primeros momentos. Sí. Había en México un fondo para enfermedades catastróficas, que son las enfermedades horribles, las muy duras, cáncer, las que son crónicas. Bueno, había un fondo para tratarlo. Había un fondo para el deporte, había un fondo para el turismo, en fin, todos esos fondos los destruyó la 4T. Ahora se dan cuenta de lo necesario que es tener un fondo. Un fondo, en pocas palabras, David, y para tu auditorio, es tener un ahorro para una causa. Entonces, nosotros estamos proponiendo que se haga un fondo para una contingencia inflacionaria, que sea desde donde se nutre lo que acabamos de explicar, que es la propuesta del PAN. ¿Y de dónde saldrían los fondos? Equivaldrían al 3.7% del presupuesto disponible, por así decirlo, David,
que yo sé que tú sabes que es el 30% del presupuesto. Estamos hablando del prácticamente 4% del 30% de 8 billones de pesos, o sea, 8 millones de millones de pesos, para que exista esta posibilidad de ayudarle al productor de la canasta básica y de ayudarle al consumidor de la canasta básica. Entonces, conclusión, esto no tiene tintes políticos, David. No estamos viendo cómo confrontarnos, no estamos viendo cómo grillar. No nos interesan las elecciones, nos interesa ayudarle a la gente con una propuesta, así como Acción Nacional sabe, ha sido y siempre va a seguir siendo oposición de lo que consideremos barbaridades. También con esto el PAN demuestra que es un partido con agenda y con propuestas para solucionar uno de los problemas más importantes de nuestro país actualmente, que es la subida de los precios en lo más básico. Ojalá y el gobierno escuche a quienes pensamos distinto. En una de esas podemos tener una buena idea para ayudarle a la gente. No es ayudarle al gobierno, es ayudarle a la gente. Que eso es lo verdaderamente relevante. Mira, Jorge, yo creo que estamos demasiado divididos todos los tiempos electorales y todos son enemigos y todo no sé qué, pero lo cierto es que al padre de familia, a la madre de familia, no le importa quién gobierne, le importa cómo llena su despensa, cómo le da de comer a su familia. Y ojalá tengan pues buena escucha por lo menos con los miembros de la alianza y que esto vaya avanzando porque es el tipo de medidas que se requieren. Por ahí están las otras que son al estilo argentino y así les está yendo en aquel país. Jorge, qué gusto en saludarte. Igualmente, David, que tengas buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias, que te vaya muy bien.